Bueno, vamos a comenzar esta segunda sesión del encuentro con una mesa en la que vamos a abordar uno de los objetivos que comentaba antes de nuestro proyecto, que es profundizar, debatir o sacar todo el partido que podamos de esta comunicación que estamos estableciendo en estas jornadas sobre la economía social y solidaria como un elemento fundamental de nuestro proyecto. Antes decía que hablaba de los objetivos que tenemos en Inicia, ¿no? Pero incluso hay un objetivo en nuestro trabajo que yo cada vez lo veo más claro a medida que va avanzando este trabajo común que estamos haciendo, y es un objetivo implícito que es la creación de una red de docentes, de personas implicadas y comprometidas con la creación y difusión de la economía social y solidaria como una economía alternativa, ¿no? Creo que eso, al margen y más allá incluso de Inicia, es una tarea que a mí personalmente me entusiasma. Y creo que no podemos dejar de aprovechar esta red que vamos a crear para potenciar, para darle digamos, una evolución exponencial a nuestro compromiso con esta forma de hacer economía que es distinta, ¿no? Y en ese sentido, creo que es necesario que lo diga, después de la primera sesión que tuvimos, la economía social y solidaria no va a depender del resultado de Inicia. Afortunadamente, la economía social y solidaria son actividades, es una dimensión de la economía que está fuertemente implantada en América Latina y también en España, aunque a lo mejor no todos nos damos cuenta, porque no todos miramos donde hay que mirar. En el sentido que antes comentaba la embajadora, un sentido de su discurso muy oportuno, por cierto, en América Latina está plagada de experiencias de las cuales en España por lo menos, y sé que en Europa, me consta a través de nuestro experto, estamos aprendiendo de una manera intensa. Experiencias que se difunden a lo largo de todos los países latinoamericanos y también en España tenemos nuestras experiencias que pueden ser útiles para los que vienen desde allí, para comunicárosla y para que trabajemos al fin y al cabo, intercambiemos nuestra forma de entender la sociedad y la economía, ¿no? Entonces me parece que eso es un elemento muy importante. Sentirnos parte de un proyecto en el que tenemos entre manos dos elementos importantes. Primero, atender necesidades sociales que nos importan mucho y segundo, un instrumento extraordinario como es la economía social y solidaria para abordarlo. Ese es un poco el sentido de esta primera mesa en la cual vamos a intercambiar. Yo les decía antes que me parecía que esto debería ser más bien como un seminario, ¿no? Que no hubiese un espacio en medio, sino que simplemente este espacio es un espacio de comunicación, donde nos enriquecemos todos de las experiencias que tienen los demás, ¿no? Para tratar esto, en esta segunda parte, contamos con la presencia de tres personas que nos van a aportar perspectivas diversas y muy complementarias. En primer lugar, tenemos a Almudena Moreno Hernández, que es directora general de Autónomos de la Comunidad de Madrid. Es una persona que lleva muchos años trabajando en el ámbito del emprendimiento social, de la economía social y de la responsabilidad social también, y especialmente trabajando, por lo que estuve viendo, con jóvenes como portadores de esas capacidades que a nosotros tanto nos preocupan a la hora de transmitir los principios y los valores de la economía social y solidaria. Luego también tenemos a Marvin Rodríguez Vargas, que es secretario del Consejo Presidencial de Economía Social y Solidaria de la Casa Presidencial de Costa Rica. ¿Lo dije bien? Es muy largo, pero también es una persona que está ubicada en un espacio que nos interesa mucho y que quizá también viene a responder un poco a algunas de las inquietudes que se plantearon esta mañana sobre cómo responden las instituciones. Sabemos que las instituciones, dependiendo el ánimo que las dirija, pues responden positivamente ante las necesidades sociales a través de la promoción de la economía social y solidaria. Eso lo sabemos también en España. Y en tercer lugar, va a intervenir Paula Arsadu, que es profesora del Tecnológico de Costa Rica y es la coordinadora técnica del proyecto Inicia, y nos va a introducir un poco en los elementos relacionados con el proyecto que puedan ser útiles para
desarrollar estas jornadas. Pues nada más, empezamos por Almudena. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por contar con la Comunidad de Madrid para compartir con vosotros. A mí me encanta, en mi pasado, yo soy una novata en temas públicos, yo vengo de un entorno privado y en mi vida anterior pues trabajaba vinculado al mundo de la innovación abierta, el emprendimiento, las startups, y trabajaba en una empresa que se llama Telefónica, que muchos de vosotros conoceréis, que es una multinacional que tiene fuertes lazos con Latinoamérica. Con lo cual, todos los proyectos globales, ¿no?, pasaban por trabajar fuertemente unido con todos los países. Y veo Costa Rica, veo Argentina, y me hace especial ilusión poder compartir en un entorno pues eso, multicultural y diverso bueno, lo que son las políticas o un poco la concepción o la visión que desde la Comunidad de Madrid tenemos de la economía social. Tengo una presentación, no quiero tampoco abrumar, pero sí que nos sirva un poquito de pauta para tener los principales guidelines, ¿no? Dentro del perímetro de mi responsabilidad aquí en la Comunidad de Madrid, tengo, por un lado, los autónomos, los emprendedores, la economía social y la responsabilidad social. En este caso vamos a hablar de economía social. Vamos a pasar rápidamente, este es un poco el esquema que teníamos planteado, de cuáles son los antecedentes. Muy importante, la Social Economy Europe. Yo creo que hay un punto de inflexión en cuanto al informe que se emite en el año 2018, que nos ayuda a armonizar y a homogeneizar el concepto de economía social, que hasta ahora era muy disperso. ¿Cómo contribuye la economía social? La economía social no es una cuestión filantrópica, es una cuestión de valor y de economía, y esto es muy relevante. Y cómo es el plan de acción alineado de la Comunidad de Madrid junto con la Unión Europea. Concretamente en España, en Madrid, perdón, hasta el 2018 había una gran heterogeneidad conceptual, y eso es muy importante. Que hayamos conseguido alinearnos en cuanto a una definición de qué entendemos por economía social nos ha permitido, de alguna manera, dar un salto y unir fuerzas, porque cuando no todos hablamos de lo mismo, aludiendo al mismo término, pues es muy difícil armonizar políticas, ayudas, formaciones, porque cada uno hablamos de lo mismo, pero no es igual, ¿no? Entonces, bueno, el que de alguna manera, a partir fijaos que la última ley que tenemos en la Comunidad de Madrid es del 5 del año 2011, con lo cual está ya muy lejos, necesitada de un reseteo, ¿no?, y de evolucionar. Pero bueno, lo relevante de todo esto es que realmente Europa nos ha dado la pauta para entender que es otra forma de hacer empresa. Y esto es muy importante, porque tiene un enorme impacto. Y lo más relevante de todo es que es una economía que tiene en el centro al ser humano y, por tanto, trasciende lo económico. No es incompatible con lo económico, pero lo trasciende. Es relevante que tenga un factor económico desde el punto de vista de la sostenibilidad de los negocios, ¿no?, con independencia de que puedan ayudar, de que puedan existir ayudas, subvenciones para poner, que luego os explicaremos cómo nosotros tenemos estructurado esto. Sí que es verdad que la economía social tiene que buscar su sostenibilidad, porque si no es finita, no puede haber siempre una dependencia de terceros, ¿no? Un elemento absolutamente revolucionario ha sido cómo ha reconocido la Unión Europea que la economía social es un actor transversal de las principales políticas de desarrollo socioeconómico de la Unión Europea. Esto es muy importante, que sea ese elemento que vertebra todos los principios de actuación de la Unión Europea, le da una relevancia y una coherencia muy importante para nosotros, ¿no? Este estudio que os comentaba antes de la Social Economy Europe, lo relevante de todo esto es que pone encima de la mesa un plan de acción, ¿no? Es decir, sabéis que en Europa es muy relevante desde el punto de vista del funcionamiento a todos los niveles, ¿no?, por la Unión Europea, pero es muy, muy importante que tengamos unas pautas
que seguir de forma armonizada, ¿no? Entonces, el plan de acción europeo lo que nos marca es, oye, ¿qué medidas y qué acciones tenemos que poner en producción los países y, a su vez, la Unión Europea, como garante, supragarante, va a llevar a cabo, ¿no? Fijaos que lo relevante que es la economía social y cuál es su impacto, ¿no? Es decir, para que seamos capaces de hacernos una idea del orden de magnitud de lo que estamos hablando, en la Unión Europea hay 2,8 millones de empresas dedicadas a la economía social, que emplean a 13,6 millones de personas. Representa el 8% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. Por tanto, no estamos hablando de algo, como os decía antes, que perteneciente al campo de la filantropía, ¿no? Es decir, es una cosa muy relevante y, además, genera una calidad en el empleo muy importante, porque el 80% de sus contratos son indefinidos. Esto es un elemento muy fuerte para entender el por qué ponemos el acento. Otro elemento muy relevante, en este caso estamos hablando del cooperativismo, el 40% de los empleados son mujeres, con lo cual aquí hay otro elemento muy importante, es la importancia de la diversidad en las instituciones y en las sociedades, ¿no? Y ocupan el 30% puestos de responsabilidad. Esto también es muy importante, ¿no? Sabemos que la pirámide se estrecha cuanto mayor es el nivel de responsabilidad, menos relevancia o menos presencia femenina hay, ¿no? Otro elemento muy importante es que el 37,1% de los empleados están entre 25 y 39 años y entre 40 y 54 el 43,5. Desde el punto de vista de la empleabilidad y de colectivos vulnerables también es muy importante. A nivel mundial para que tengamos siempre la visión macro, nosotros somos muy partidarios de entender nuestra realidad local desde la visión global, ¿no? Es decir, qué está pasando en el mundo para entenderlos. Y fijaos, 280 millones de personas en el mundo obtienen ingresos a través de una cooperativa, una sociedad laboral o mutualidad. Es verdad que las fórmulas jurídicas cambian en los países, pero la esencia es la misma y representa el 10% del total de la población empleada, ¿no? ¿Qué elementos nosotros destacamos, ¿no? Y me gusta dejarlo claro para que veáis cómo permea el concepto luego a la hora de traducirlo en una política pública, ¿no? Entonces, es muy importante que la primacía de la persona y del objeto social sobre el capital, pero no es incompatible con lo que decíamos antes, ¿no? La gobernanza democrática es muy importante. Si os dais cuenta, la economía social es la economía más digital que existe. O sea, comparte los valores de la nueva revolución digital, ¿no? Es decir, la co-creación, el sistema democrático, la reinversión, es decir, el retorno de lo que tú obtienes, que de alguna manera revierta en esa sociedad para que tú siga prosperando. Otro de los elementos muy importantes es que ¿quién integra la economía social? Que esta es la madre del cordero, ¿no? Que os decía antes que había tanto lío. Y la Unión Europea lo deja claro, dice, empresas y entidades de todos los tamaños. Ya el tamaño no es un problema, desde las pymes hasta grandes grupos empresariales, de todos los sectores de actividad. Es decir, ya no es elegir la agricultura o elegir cualquier otro tipo, no, cualquier sector de actividad, ¿no? Y además no pone límites, que esto es muy importante, ¿no? Es decir, no poner límites o sea, puedes estar desarrollando una economía social de impacto en el que el centro sea el ser humano, en el que sea democrático, que sea global, y eso es muy relevante, ¿no? Luego, la Unión Europea, o sea, evidentemente, desgraciadamente, el ser humano somos así. Cuando ponemos el acento y la atención en las cosas, cuando vemos que, por un lado, se obtiene algún beneficio o estamos perdiendo una oportunidad o estamos, ¿no? Ahora estamos muy preocupados por el medio ambiente porque es que estamos ya en una situación de no retorno, pero no tomamos medidas antes. Siempre tenemos que estar en el sitio límite, ¿no? Para hacerlo. Entonces, bueno, como ha comentado antes Omar, es muy relevante
los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son esos 17 objetivos que se marcan en el año 2015 y sobre los cuales, bueno, pues tenemos que vertebrar todas las políticas europeas, ¿no? Y entonces, el modelo de economía social es un elemento vertebrador y que acompaña toda la política, ¿no? Entonces, para nosotros, la economía social tiene que tener también un elemento integrador, ¿no? Es decir, os comentaba antes la importancia de la tecnología para que aquellas comunidades locales, y pongo esta imagen, ¿no?, de un agricultor con su tablet controlando la producción, para que veamos que no hay cierta incompatibilidad, sino que hay un maridaje perfecto entre el uso de una cosa y otra, ¿no? Importantísimo lo del desarrollo local y territorial. Fijaos, la Comunidad de Madrid cuenta con 179 municipios. Bueno, ya sabéis que la distribución geográfica o geopolítica de los países cambian. Aquí es comunidad autónoma, en otros sitios son municipalidades y demás, ¿no? Pero dentro de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid, que es una comunidad autónoma uniprovincial, existe una gran dispersión y disparidad de riqueza territorial, y conviven los municipios con mayor Producto Interior Bruto con los de menor Producto Interior Bruto, con lo cual el desarrollo local y territorial es muy importante. La economía social es un elemento que ayuda a minimizar esas desigualdades, ¿no? Otro de los elementos importantísimos es la igualdad de oportunidades para todos. Esto, en un entorno internacional y, como os decía, de cooperación, es súper relevante. Uno de los elementos importantísimos es, que es uno de los que les preocupa y que la Unión Europea ha puesto especial acento, es el mejorar los niveles de protección social y el acceso a los servicios sociales de calidad, en concreto la asistencia médica. En Europa tiene mucha relevancia, dado el envejecimiento de la población, la asistencia, utilizar la tecnología para garantizar una asistencia digna médica, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es otro elemento de gran relevancia. Evidentemente, cómo luchar contra el cambio climático, cómo fomentar la economía circular y la transición ecológica. Todo esto yo estoy convencido que vosotros lo sabéis ya más que de sobra, ¿no? Cómo utilizamos la economía social para reducir estas desigualdades y que sea un elemento de integración social y laboral, ¿no? Aquí hay un elemento y es especialmente interesante. El modelo europeo, el modelo de valores social europeo, arranca en las aulas. Hay que poner especial énfasis en que la formación es el elemento que luego nos va a garantizar que la sociedad que viene interiorice estos valores, ¿no? Con lo cual pone especial acento en que eduquemos a los más pequeños, ¿no? Asegurar la solidaridad entre generaciones. Este es otro elemento muy importante que nos proporciona la economía social. Cómo tenemos esa visión de colaboración entre unos y otros, ¿no? El crear empleo de alta calidad. Fijaos, la creación de empleo empieza en las aulas. Solo si somos capaces de dotar a nuestros jóvenes de las skills necesarias para entender que la nueva era digital implica un aprendizaje continuo y constante, es decir, ya no basta con tener un título universitario, tienes que estar continuamente formándote, y eso empieza a inocularse en los alumnos en el colegio, con lo cual tenemos que entender que las políticas de empleo no solo tienen que ir orientadas a los desempleados, sino hay que trabajar porque no caigan en esa situación y estén preparados desde los colegios a los desafíos que nos enfrentamos, ¿no? Otro elemento muy importante, y es para mí ilusionante, es que se ve que la economía social promueve la competitividad y un crecimiento, como pone ahí, inteligente, sostenible e inclusivo. Es decir, no es algo residual, es algo que proporciona mucho valor a los países y a los individuos, ¿no? Bueno, así como os decía, el concepto único de
de economía social. ¿Qué compromisos ha adquirido Europa? Y esto es muy importante. Es incrementar la visibilidad de las empresas y las entidades de economía social y los valores y sus modelos empresariales. Es súper importante que se comprometa la Unión Europea realmente a dar mayor visibilidad. Por otro lado, un elemento muy importante que hasta ahora no se hacía es cómo se mide y se evalúa la contribución efectiva al desarrollo económico, para que no se quede en lo que hablábamos antes, en el plano de las ideas, sino que se pueda llegar a aterrizar su contribución real a la economía de los países, ¿no? Se comprometen, fijaos, esto es un hito importantísimo. Cuando habla de construir un ecosistema favorable para el desarrollo de las empresas y entidades de economía social, apoyando el crecimiento y el acceso a la financiación, que esto es súper importante, esto es muy disruptivo. No existían fondos específicos o no se estaban planteando vehículos específicos de fomento de economía social, ¿no? Establecer ese marco legislativo que además otro elemento importantísimo es el mercado único, es fomentar, trasladar ese mercado único a la economía social, ¿no? Aquí, como os decía, incorporación de fondos y programas como el FEDER, el Fondo Social Europeo y los fondos de cohesión. Esto es una ventana de oportunidad enorme para desarrollar proyectos, ¿no? Otro elemento importantísimo es que la Unión Europea contemple la economía social en su agenda exterior, o sea, un tema que se lleva y que como Unión Europea lo establezca en sus agendas, ¿no? Y luego, otro elemento muy importante es el compromiso de consolidar y reforzar un diálogo permanente y estructurado de las distintas instituciones europeas y la economía social. Solo si hay un marco de diálogo y de compromiso fluido podremos llegar y seguir evolucionando las políticas que existen, ¿no? Bueno, en la Comunidad de Madrid, ¿qué hemos hecho con todo esto que nos ha proporcionado Europa y desde que arrancamos a funcionar? Fijaos, nosotros tenemos, como si dijéramos, como vocación trabajar, por un lado, el fomento, el impulso, ¿no? El impulso de la actividad, tanto divulgándola, compartiendo hoy jornadas como estas. Bueno, vosotros sois especialistas, lo normal es que vayamos a gente, a universidades, colegios, instituciones, a explicarles en qué consiste, ¿no? Por un lado, como os decía, todas las actividades vinculadas a ese fomento e impulso y difusión. Por otro lado, todas las ayudas que podemos proporcionar en la constitución, en el arranque de esa actividad, ¿no? Pues ayudas, pues como tenemos, pues al fomento del emprendimiento colectivo. Nosotros hablamos que bajo el paraguas distinguimos dos elementos: el emprendimiento individual, que es aquel que puede hacer pues un autónomo o un emprendedor, y el emprendimiento colectivo, en el cual necesariamente para constituirse una cooperativa, para constituirse una sociedad laboral, se necesitan más de una persona, dos como mínimo, ¿no? Entonces, hablamos de ese emprendimiento colectivo. Entonces, bueno, de hecho, inauguramos, que le comentaba antes a Rania que ojalá pudierais ir a verlo, inauguramos en diciembre un hub, el eSocial Hub, que es un espacio de emprendimiento y de startups y de iniciativas que acoge a todas las familias, tanto del cooperativismo como de las sociedades laborales, como empresas de inclusión. Y es un espacio físico en el que se da mentoría, se les da apoyo, se fomenta el networking para que realmente pues cada vez haya más empresas y, sobre todo, los que quieren constituir una empresa vean en la economía social una opción, ¿no? Como os decía, tenemos ayudas a la creación, llevamos a cabo actividades de asesoramiento, financiamos proyectos de economía social, constitución de cooperativas, de recuperación de espacios, creaciones de ganaderías, en fin, hacemos muchísimas cosas. También fomentamos la incorporación de socios a empresas de la economía social. ¿Y en qué estamos? Voy a ir muy rápido. Que de hecho, antes hablaba la decana de ello, el fortalecimiento de las relaciones entre la Administración de la Comunidad de Madrid y las organizaciones de la economía social, ¿no? Estamos trabajando muy estrechamente con ellos en todas sus necesidades y todo su desarrollo. De hecho,
estamos trabajando en una ley, la Ley de Emprendimiento Colectivo, reguladora de las sociedades cooperativas, que en Madrid, no sé, la última ley que teníamos era de 1999, desde hace 20 años. Y este año vamos a sacar una nueva ley de cooperativas, ¿no? Por otro lado, bueno, como os decía, el Hub de Emprendimiento Colectivo, la Ley de Emprendimiento Colectivo, que introduce dos grandes, para que veáis la fusión entre el mundo digital y el mundo on y offline. Introducimos dos tipos de cooperativas, que son las cooperativas digitales, ciberdigitales y de artistas, ¿no? Es decir, nosotros como institución pública tenemos que velar por tener, que ahora os lo digo, una visión de futuro y dar cabida a aquellas figuras que van a ir apareciendo, ¿no? Es decir, si ya sabemos que el 90% de las profesiones del futuro de nuestros hijos hoy no existen, tenemos que adelantarnos y dentro de la economía social tenemos que darles un margen, ¿no? O sea, un marco, ¿no? de tal. Entonces, bueno, que con respecto a las políticas públicas que estamos desarrollando, que es muy importante, que estén alineadas con las necesidades de la sociedad y que tengamos objetivos comunes, que estén sincronizadas con la sociedad civil, es muy importante. Hay un enorme decalaje en muchas ocasiones entre lo que la sociedad civil necesita y lo que las instituciones estamos haciendo. A veces estamos mirando para otro lado. Es muy importante trabajar. Las políticas públicas tienen que ser polinizadoras, ¿no? Es decir, garantizando el máximo impacto y sostenibilidad. Me gustan mucho las abejas porque sabéis que son las responsables del 80%, de la polinización del 80% del 80% de la polinización del mundo, con lo cual la abeja deja algo y coge algo. Pues, y además maximiza el impacto. Pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer desde las políticas públicas, ¿no? Favorecer el crecimiento natural, ¿no? Es decir, crecen como setas. No sé si habéis oído esta expresión, si en vuestros países es así, pero bueno, nosotros tenemos que ser capaces de crear ese caldo de cultivo para que nazcan de forma natural. Tenemos la obligación de velar por lo que os decía antes, el futuro y las tendencias. El relevo generacional es otro de nuestros grandes desafíos, ¿no? O sea, trabajar porque esto sea una realidad. Evitar la despoblación, como os decía antes. Tenemos un enorme problema con la despoblación rural y la despoblación pues, lo que llaman la España vaciada, ¿no? Pero la tecnología puede ayudar a que eso no suceda. Y, sobre todo, tenemos que pensar a largo plazo. Las políticas públicas tienen que velar por el largo plazo y evitar ser cortoplacistas y solucionar problemas pues de mucha notoriedad, pero de poca profundidad, ¿no? Otro de nuestros elementos es que hemos tratado de recoger el mayor número de sensibilidades posible. Esto es muy importante, evitar caer en mi visión monocular, ¿no? Y, por supuesto, garantizar lo mejor de los dos mundos. Ya las políticas públicas no pueden vivir sin contemplar nuestro yo digital y nuestro yo real, ¿no? O sea, tenemos que ser capaces de garantizar lo mejor de los dos mundos. Y, por supuestísimo, y como no puede ser de otra manera, tenemos que tratar de que nuestras políticas públicas pues, nos hagan más felices a todos, ¿no? Porque si no, sería un desastre, ¿eh? Las políticas públicas serían un desastre. Nada más, muchísimas gracias. Ya cedo la palabra porque era un tostón importante, ¿eh? Y ya luego sí que me imagino que luego podréis hacer preguntas o lo que sea. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas. En primer lugar, agradecer al Tecnológico de Costa Rica pues, por la posibilidad de estar aquí acompañándoles, también a la Unión Europea. Para el gobierno de Costa Rica, verdaderamente esta es una iniciativa pues, muy importante, muy valiosa, de poder compartir experiencias, de poder compartir aprendizajes, pues en una red de trabajo de alto nivel, que integra países de la región centroamericana y también del continente europeo. Mi intervención va en la línea de pues poder compartirles cuál es el enfoque de nuestra administración con relación a la economía social y solidaria. También, más que el contenido, que creo que es muy coincidente mucho con lo que Almudena ha compartido, pues cuáles son los instrumentos de política pública, ¿verdad?, a los que se les ha dado forma
y en qué se diferencia del abordaje que venía trayendo las distintas políticas que en Costa Rica se han implementado. Y posterior a ello, en conjunto con Paula, nos gustaría compartir sobre una iniciativa que estamos impulsando en una alianza público-público entre el Gobierno de la República, algunas de nuestras instituciones y el tecnológico con relación a la gestión del conocimiento para la economía social solidaria, que para nosotros es uno de los elementos críticos y de hecho para mí inicia, es justamente pues uno de los elementos que suma, digamos, a esta necesidad de generar conocimiento, de promover investigación, de generar transferencia tecnológica también al parque empresarial. Desde, pues yo soy formado en la universidad pública y soy un fiel creyente de la universidad pública, entonces creo yo que la universidad pública tiene un rol de tremenda importancia y sobre todo en los países latinoamericanos en estas labores. Dicho esto, pues la economía social solidaria en Costa Rica ha existido desde la transición del siglo XIX al siglo XX, aunque en aquel momento no se le consideraba tal. De hecho, esta homologación de conceptos al que se refiere la compañera es sumamente importante porque al final es lo que nos permite tener un objeto, pues poder identificar cuál es nuestro ámbito de acción en la realidad, cuál es nuestro ámbito de gestión. Y el concepto en sí es relativamente nuevo, ¿verdad? O sea, podríamos decir que es desde la década más o menos de los 90 que empieza a aparecer con mayor fuerza en instrumentos de política pública y sobre todo pues a raíz de, creeríamos, las últimas crisis económicas que se ha puesto más de relevancia a lo que es la economía social solidaria, sus valores, prácticas y modelos de gestión. Dicho esto, entonces la economía social es bastante antigua en Costa Rica, digamos que en el siglo, a principios del siglo XX empiezan a surgir las primeras asociaciones de obreros, de artesanos, en la figura de cooperativas, de cajas de ahorro popular, de asociaciones magisteriales, mutuas, que básicamente van a venir a hacer algo que es lo que nos permite conceptualizar la economía social solidaria como tercer sector, como a veces se le llama, y es ocupar espacios que el Estado en aquel momento no podía suplir, ¿verdad? Necesidades de protección social, provisión de servicios públicos, etcétera, que la administración pública no podía suplir, o que no podían ser resueltos por mecanismos de mercado. Y sobre este tema me gustaría volver posteriormente porque en el ámbito de lo que llamamos la reflexión sobre el futuro del trabajo, la transición demográfica de nuestras sociedades, en el tema de la economía del cuidado, en el tema de la descarbonización de nuestras economías, la economía social solidaria tiene mucho que dar, tiene mucho que ofrecer y son respuestas que ni el Estado ni el sector privado por sí mismos, digamos, pueden brindar. A lo largo del siglo XX, entonces, la emergencia de las distintas figuras organizativas jurídicas de la economía social solidaria va a ir aparejada no solo del reconocimiento legal, o sea, de un reconocimiento por los poderes públicos, sino además de la creación de una institucionalidad que dota apoyos de diversa índole, desde el acompañamiento, financiamiento, etcétera, a este tipo de figuras. Ese proceso va a ser particularmente intenso en nuestro país de la década de 1940 a aproximadamente 1970. Los historiadores económicos suelen denominar a este periodo pues, el estado o el despliegue del estado empresario, benefactor o keynesiano, ¿verdad? Y justamente allí es donde se va a constituir con mayor claridad el pacto social costarricense, ¿verdad? Muchos de los mecanismos de protección social, desde los fondos de pensiones, de previsión social, seguros de desempleo, cajas de ahorro popular o el Banco Popular, en este caso que tenemos en Costa Rica, van a ser fundados en ese periodo con dos principios básicos, la solidaridad, o sea que van a ser fondeados de manera colectiva por todos los trabajadores y trabajadoras, pero además por la patronal y el Estado, ¿verdad? O sea, hay un acuerdo tripartito de los más claros, creería yo, en el marco del laborismo, pero también la universalidad, o sea que todo aquel que requiera los servicios los va a obtener. Y en buena medida el Estado costarricense sigue sobreviviendo bajo esos preceptos. Y recién el año pasado, que se celebraba el centenario de la Organización Internacional del Trabajo, cuando se lee o cuando uno repasa la Carta Constitutiva de la OIT y nos habla de una organización que estaba llamada a promulgar la paz social, la paz laboral, la justicia social, pues vemos justamente que ese pacto social se enrumbaba hacia eso, hacia un
conjunto de instituciones y de instrumentos de capitalización tripartita que buscaban proveer a la población de servicios de altísima calidad. Recién la semana pasada leía una noticia que el sistema de salud costarricense es equiparable al de España, o sea, eso es bastante decir, ¿verdad? Siendo que somos un país de 5 millones de habitantes y pues en vías de desarrollo, podríamos decirlo, un país de renta media. Y todo el impacto que esta institucionalidad en conjunto con la economía social solidaria va a generar a lo largo de esos 30 años van a repercutir profundamente en generar una clase social, una clase media muy amplia, y que va a diferenciar a Costa Rica de los países de la región. Cuando uno, y aquí hay compañeros y compañeras centroamericanas, cuando uno ve la historia política de Centroamérica y ve por qué Costa Rica es distinta, pues yo me atrevo a decir así sin dudarlo que se debe al pacto social justamente, o sea, a la creencia y al compromiso de los distintos actores sociales, económicos, empresariales, con un pacto, digamos, con una manera de generar, de gestionar los distintos servicios sociales y de protección social del país. Y eso hasta la fecha se mantiene a pesar de la reforma neoliberal, porque lo cierto es que después del 70 y de la década perdida del 70, entran como 4 o 5 gobiernos seguidos y es bien interesante porque arranca con el gobierno de Oscar Arias, del Nobel de la Paz Oscar Arias, y va a culminar ese periodo con un gobierno de liberación nacional también, en el que se da un proyecto, un gran plan político de ajuste estructural que pretendía en buena medida, digamos, pues como en el resto de América Latina igual, reducir el papel del Estado y su participación en los monopolios naturales que tenía bajo resguardo, por ejemplo el de infocomunicaciones y seguros, que eran bastante estratégicos. Pero a diferencia del resto de América Latina, pues lo cierto es que la privatización no se pudo dar, la reducción del Estado no fue tan drástica y pues gracias a eso Costa Rica sigue teniendo una institucionalidad pública bastante fuerte. Ahora, desde la gerencia pública, cuál es el reto, digamos, que nosotros hallamos? Porque dicho esto, pareciera que todo es muy sencillo, ¿verdad? En Costa Rica, digamos, llegar a un lugar donde tenemos, pues, estándares de vida bastante altos, donde tenemos instituciones de carácter estratégico en la seguridad social, en la banca, en los seguros, en las telecomunicaciones. Pues justo ese crecimiento institucional que se da a lo largo de todo el siglo XX, y con ese particular acento de la década de los 40 al 70, pues nos va a dejar un Estado actualmente que tiene 330 instituciones públicas, desde bancos, desde el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, el Instituto de Desarrollo Rural, etcétera. O sea, tenemos instituciones para prácticamente todo, ¿verdad? Y gerenciar 330 instituciones no es nada sencillo. Entonces, la primera tarea a la que se aboca esta administración, la administración de don Carlos Alvarado, y bajo el liderazgo del señor vicepresidente, que coincidentalmente nos llamamos igual y llevamos el mismo apellido, pero no somos familia. Así que si me buscan en internet, no soy hijo del vicepresidente ni nada por el estilo. La primera tarea a la que nos abocamos fue crear una instancia de articulación intergubernamental que pudiese poner de acuerdo a los ministerios y a las agencias descentralizadas que tienen responsabilidad con respecto a la economía social solidaria, a las distintas figuras jurídicas. ¿Para qué? Para definir un marco común de coordinación y de objetivos. ¿Por qué? Porque en virtud de que cada una de las instituciones realiza su planificación estratégica y operativa de manera independiente, pues cómo imprimirles una determinada dirección de manera que todos fuésemos buscando los mismos objetivos. Justamente ese largo nombre que don Juan introdujo del Consejo Presidencial de Economía Social Solidaria, es una instancia en el más alto nivel del Poder Ejecutivo, la coordina el señor vicepresidente y reúne 5 ministerios, o sea, sus jerarcas y 5 agencias descentralizadas. Y pues es el que tiene por atribución sustantiva impulsar las distintas políticas y estrategias para el sector de economía social solidaria. Ese es, digamos, como el primer pilar de las políticas que se han impulsado. Una segunda tarea tenía que ver justamente con fijar en concordancia, no solo con la Agenda Global de Desarrollo, sino con pues el enfoque continental, regional y las necesidades locales que se han priorizado,
cuáles deberían de ser el contenido de la política. Y por eso les decía que mucho de lo que Almudena ha mencionado coincide con las prioridades que se han fijado. Un primer tema tiene que ver indudablemente con el desarrollo territorial y local. ¿Por qué? Porque o sea, cuando se ve, por ejemplo, cómo la economía social solidaria y sus empresas respondieron a la crisis del 2018, mostraron mucha más resiliencia. Los despidos en el sector fueron muchos menores que en el resto de empresas, digamos que sociedades de capital. Y por otra parte, su arraigo en el territorio les impide, digamos, su propia adherencia de los valores, ¿verdad? El compromiso, lo que en el cooperativismo se llama compromiso con la comunidad, pero que básicamente podríamos llamar el arraigo, es que a diferencia del capital golondrina, ¿verdad? Que ante las primeras de cambio, pues levanta alas y se va a otro mercado donde la rentabilidad sea mayor, pues estas entidades usualmente se mantienen en el territorio, ¿verdad? Entonces hay una fuerte vinculación y de hecho hay una política especial que estamos trabajando en temas de conservación, desarrollo territorial y economía social solidaria, está triada porque pues en Costa Rica 52% de nuestro territorio está bajo esquemas de conservación y cuando vemos cómo son las comunidades que están en las áreas de amortiguación de estos sitios dedicados a la conservación, pues vemos que lo que hay es pobreza y desigualdad, o sea, así en dos platos, ¿verdad? Cómo poder promover crecimiento económico ambientalmente sostenible, socialmente inclusivo en estos territorios es para nosotros una de las claves de las buenas prácticas y enseñanzas que Costa Rica podría dar al mundo en el marco de la discusión. Bueno, recién la COP se celebró aquí en Madrid. En octubre pasado estuvimos acá en Madrid también compartiendo justamente sobre esta iniciativa que estamos impulsando. En el tema de cierre de brechas, de promover igualdad o equiparación de oportunidades para los distintos colectivos y con particular acento en los grupos más vulnerables y los sectores productivos y territorios más empobrecidos, pues allí también nos damos cuenta que la economía social solidaria tiene prácticas, apuestas, ¿verdad?, que permiten que estos colectivos, las juventudes, las mujeres, las personas con discapacidad, la población en envejecimiento o la población adulta mayor, tenga verdaderas oportunidades de sumarse a la vida social. Y esto empata directamente con el tema de trabajo decente o empleo de calidad o empleo con derechos, como le queramos llamar. ¿Por qué? Porque el empleo, bueno, yo soy sociólogo, aquí soy un bicho raro seguro entre los economistas, pero para tal cual nosotros lo vemos y desde una visión antropológica y sociológica, el empleo no es solo un modo de vida, el empleo es la manera en que somos parte de la comunidad. Y cuando una persona no se siente útil ante la comunidad, se siente fuera del edificio social. Nosotros vemos, digamos, y es muy feo hablar de ejemplos así con nombres y apellidos, pero Costa Rica siempre se suele equiparar a Uruguay y a Chile, digamos, en América, ¿verdad? Como los tres países que usualmente rankean mejor en índices de desarrollo. Y entonces yo a mi jefe siempre le digo, oh, cuidado con compararse con Chile, ¿verdad? Que su apuesta a políticas públicas es harto distinta de la de Costa Rica. Y pues recién con todo el estallido de la crisis social en Chile, pues vemos cómo para efectos de la cohesión social, para efectos de la vida democrática, pues del orden social en última instancia, es mucho más importante las políticas de equidad que incluso las políticas de erradicación de la pobreza. O sea, para efectos de la cohesión social es más riesgosa una sociedad desigual tan polarizada que una sociedad empobrecida. En el tema de transición hacia una sociedad descarbonizada, pues les decía también que es otra de las prioridades que contempla esta política pública, el tema de innovación social, de cómo, y en esto es bien interesante porque a veces se suele imaginar que la economía social solidaria es una economía de pobres o para pobres, y lo cierto es que hay modelos sumamente disruptivos de empresa en la economía social solidaria, con un fuerte componente de innovación y de digitalización, y cómo apostar justamente a que los centros universitarios y a los centros especializados de investigación puedan generar conocimiento que sea transferido al parque empresarial o que se acompañe a estas empresas es de gran importancia. Esto, digamos, en la generalidad de los contenidos que tiene esta política, que está muy pronto a oficializarse. Nosotros esperaríamos más o menos en mes y medio que ya se esté oficializando y empezar con los planes de instrumentalización. La otra gran prioridad, bueno, para contarles un poco cómo se efectuó esta política, no fue que salió de la mente de unos genios, sino que fue construida, ¿verdad?, de manera pues co-creada, digamos, en los territorios con los distintos agentes y actores de la economía social solidaria.
Y pues hay un equipo de más o menos unas 5 instituciones que participan en calidad de facilitadores, en capacidad, perdón, en calidad de promotores, ¿verdad? En todo el proceso de co-construcción. Realizamos 15 talleres en todo el territorio nacional, un trabajo bastante intenso que nos llevó como 3 meses. Y pues ahorita estamos finiquitando lo que es ya pues como la parte más formal de la política. Y el otro gran tema que para nosotros sigue siendo un adeudo histórico, y en la región latinoamericana me atrevo a decir que casi todos los países estamos en igualdad de condiciones desventajosas, es que la Unión Europea y España en particular puede decir con total propiedad, bueno, creo que en España más o menos el peso es como de unas 42.000, 44.000 empresas en el sector, y más o menos el empleo generado es también como del orden del 8-9%. Lo cierto es que en Costa Rica no tenemos todavía una cuenta satélite que nos permita cuantificar, caracterizar y geolocalizar estas unidades productivas. O sea que mucho de esto, y perdón la expresión, cuando hablamos de economía social solidaria, más allá de cierto conocimiento cualitativo y de cifras parciales para formas jurídicas específicas, pues lo que hacemos es filosofía, porque no tenemos datos duros, por decirlo así, que permitan con total claridad afirmar cuál es el peso que tiene en el Producto Interno Bruto, aunque tenemos algunas aproximaciones por parte del Banco Central, o cuál es la contribución a la generación de empleo de calidad, por no llamar ya otros elementos más específicos como el tema de cierre de brechas, etcétera, ¿verdad? Entonces hay una necesidad tremenda de generar conocimiento, de generar data, y pues en eso hemos venido trabajando, por un lado, en ir constituyendo una cuenta satélite. Tenemos de hecho un encuentro internacional en un par de meses donde vamos a tener compañeros y compañeras de España, Portugal, Francia, que han avanzado bastante en el tema, de Argentina, también Colombia. Eh, para justamente poder sentar capacidades, porque para mí estas citas, la importancia que revisten no es solo el networking y construir vínculos, sino al final cuáles son las capacidades que quedan instaladas en la institucionalidad. Un día de estos estaba reunido con una gente de una caja magisterial que es súper grande, es un banco sumamente importante, y me decían, sí, ya nosotros fuimos a Andalucía, fuimos a Mondragón, fuimos aquí, fuimos allá, pero queremos que nos venga a hablar de la economía social, ¿verdad? Y yo decía, pero bueno, si han ido por todo lado, ¿cómo es que quieren que les venga a seguir hablando, ¿verdad? Más bien instrumentalicen políticas en su institución que hagan ver el compromiso que ustedes guardan para con este sector, pero no podemos seguir tomando café y hablando del tema, sencillamente sin sentar capacidades institucionales. Entonces, con relación al tema de la cuenta satélite, la idea es poderlo escalar a lo que llamamos un ecosistema solidario de conocimiento, o un observatorio de economía social solidaria, que permita generar ese conocimiento, un conocimiento que no solo nos contribuya a generar políticas públicas basadas en la evidencia empírica, que es la deseabilidad de toda administración pública, sino también que sirva, por otra parte, a los consumidores a la toma de decisiones económicas, ¿verdad? O sea, como cuando yo le pregunto a Google, Google, dígame dónde hay una farmacia cerca, inmediatamente me dice, me da opciones, ¿verdad? Si yo quisiera en Costa Rica, por ejemplo, comprar café Fairtrade, orgánico, etcétera, de una COPE, pues tendría que recurrir al boca a boca para saber dónde comprarlo, ¿verdad? Pero no hay una herramienta automatizada que me permita hacerlo. Y lo otro, y muy importante, es cómo, perdón la expresión, seducir a las entidades de economía social, que brindar su información, que brindar datos sobre sus inventarios, sobre sus ventas, etcétera, puede servir a generar herramientas de inteligencia de negocios para la toma de decisiones, que les sirva a ellos en última instancia, porque más allá de la obligatoriedad normativa que tenemos, por ejemplo, para que las cooperativas nos brinden sus datos, al final no tenemos un régimen sancionatorio, por decirlo así, que nos permita actuar contra aquellas que no lo hacen. Por ejemplo, en Uruguay, que si usted no me da la información, pues sencillamente le cierro la cooperativa a fin de mes, ¿verdad? En Costa Rica eso no lo tenemos. Entonces, al final hay un tema aquí de convencimiento que entra a jugar. A mí me gustaría tal vez que sea más bien Paula quien profundice en cómo el TEC y cómo la academia pues juega un rol en este tema del observatorio, y cómo hemos venido construyendo vínculos muy cercanos de cooperación entre gobierno central y la universidad, y tal vez yo después cerraría nada más con una breve reflexión en torno al tema de gestión del conocimiento. Bien, buenos días nuevamente a todos y todas. Para quien no me conoce, soy Paula. Bueno, yo igualmente también quiero aprovechar, nos fuimos saludando, pero es un momento también para
manifestar así públicamente el gusto de volver a encontrarnos, de ver todo lo que hemos recorrido y logrado y seguir construyendo juntos. Y es un gusto también compartir este espacio con Marvin, con Almudena, porque me parece que es una excelente oportunidad para seguir, bueno, contextualizando, pero también siendo capaces de ver el potencial que tiene lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y cuánto podemos impactar en nuestros entornos. Y comentaba ahora Marvin cómo venimos trabajando entre el TEC y Gobierno Central, y creo que este es al final uno de esos retos que visualizábamos al momento de presentar el proyecto, que tiene que ver con en qué medida las universidades, y un poco lo apuntaba también Omar, hemos tenido pues formaciones más bien de carácter ortodoxo, y estos temas de repente en nuestros programas, en nuestras currículas, en nuestras carreras, han quedado un poco al margen, ¿verdad? Y no solo desde un aspecto académico, sino también de vinculación, y creo que este es el reto que hemos estado buscando atender, de ver cómo también la universidad se acerca a otras instancias, como bien puede ser el gobierno, pero ¿para qué? En definitiva, para poder atender los retos de la sociedad, y que de eso se trata, ¿verdad? Entonces, como planteaba Marvin, y yo apuntaba lo mismo con respecto a la intervención de Almudena, claro, no somos capaces actualmente de poder decir efectivamente, bueno, ¿cuál es ese aporte que hace la economía social solidaria en Costa Rica? ¿Cuántos empleos genera? ¿Cuántas empresas representa? ¿Dónde están? ¿Verdad? Entonces no deja de ser cierto que algunas formas, como puede ser sobre todo en Costa Rica el sector cooperativo y las asociaciones solidaristas, no deja de ser un acto de fe, ¿verdad? Y cuando decimos empleo de calidad, bueno, y en términos concretos, ¿qué significa ese empleo de calidad, ¿no? Está implicada con el territorio. Bueno, ¿y qué significa estar implicado con el territorio, ¿no? Entonces, el tema del observatorio es como una confluencia de intereses en el que estamos participando diferentes instancias y que está en proceso, ¿verdad? Pero nos parecía un momento oportuno, como un ejemplo concreto de al final inicia como tal qué oportunidades nos deja para ir sentando esa institucionalidad de la que hablábamos, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué les quería compartir? Bueno, cómo estamos pensando el Observatorio de Economía Social Solidaria, ¿no? ¿Qué es ese Observatorio de Economía Social Solidaria? ¿Qué objetivo tiene? ¿Cuál sería el diseño en el que estamos pensando? ¿Quiénes se benefician? ¿Y qué se necesita, básicamente? ¿Cómo pensamos el observatorio? Un poco dando continuidad a lo que planteaba Marvin, lo que estamos viendo como necesidad, esto es como de alguna manera homologar los datos, ¿verdad? Para entonces poder hablar en términos macroeconómicos de economía social solidaria. Entonces hablamos que es una plataforma web interactiva, ahora voy a hablar un poquito del diseño, sin ser necesariamente técnico, de acceso público-privado, ahora explicaré en detalle por qué hablamos de público-privado, ¿de qué? De recopilación, de consolidación y análisis, y cuando hablamos de análisis descriptivo, predictivo y prescriptivo, y visualización de datos, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Esto que surge ahora, voy a hablarlo en un esquema quizás un poquito más familiar. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo del Observatorio de Economía Social Solidaria? Bueno, precisamente generar mediante la implementación de una plataforma social de información organizacional datos país, ¿sí? Datos país insumo en la generación de ¿qué? Pues precisamente de política pública en materia de economía social solidaria, ¿sí? ¿Cómo lo estamos visualizando o cuál es el diseño que estamos pensando? ¿Qué datos podemos recoger? Pues realmente en cuanto a lo que es datos, acá pues toda la combinación posible que podamos plantearnos. Cuando hablo de esa combinación es hablar de datos demográficos, geoespaciales, de empleabilidad, contables, ventas, proveedores, o sea, es lo que ahora mencionaba Marvin, es también lograr predicar ahora en las organizaciones de por qué es relevante que seamos capaces de compilar los datos lo más ricos posibles para entonces poder tener esa diversidad de información y poder pues mapear concretamente a la economía social solidaria en el país. ¿De qué manera lo estamos pensando? Pues básicamente esto al final, ¿quiénes son los que generan esa información? Puede ser a nivel individual, pero también organizacional, ¿sí? Que son, no sé en qué medida se ve, quizás un poquito pequeño. El primero dice ciudadanos, el otro dice empresas, pero hace referencia a organizaciones. Y aquí viene esto que les hablaba de que hay un espacio privado, un espacio público, ¿no?
y también acá tiene que ver con en qué medida ustedes, bueno, a todos nos debe pasar esto de que al final estamos un poco cansados de dar nuestra información, que parece que es la información a todo el mundo, y es también generar esa confianza para que las organizaciones provean esos datos, sobre todo datos que son sensibles, como puede ser, tiene que ver con ventas, ¿no? Siempre la parte más económico-financiera es más sensible de recoger, ¿no? Entonces, un espacio privado en donde en definitiva cada uno de esos integrantes, sean, insisto, a título individual o bien asociativo, puedan proveer su información. Bien, eso sería un primer elemento, ¿no? Un primer nivel. ¿Eso con qué se compagina? Pues con toda la información macro que pudiéramos enlazar que actualmente se recoge. Y estoy hablando de datos que pueden venir del censo, de encuestas de hogares, encuestas de empleo, etcétera, ¿sí? ¿Para qué? Para entonces poder tener, en definitiva, datos del sector. ¿Sí? Y una vez que tenemos datos del sector, ¿qué podemos hablar? Si tenemos los diferentes sectores, ahí ya estamos hablando de esa información país, ¿sí? Que es la información que al final, hoy por hoy, carecemos, ¿sí? Entonces, ese sería un primer elemento, pues, disruptivo, insisto, porque es de lo que hoy carecemos, ¿verdad? Entonces, eso que nos permitiría un primer elemento, que es el análisis de esa información, tanto descriptivo, pero también lo que nos interesa es proyectar, ¿verdad? O sea, en función de qué está ocurriendo con los diferentes sectores, bueno, hacia dónde vamos, qué está ocurriendo, ¿sí? O sea, tener esa capacidad también de análisis de la información. Y entonces aquí lo que estamos visualizando a nivel del observatorio es que haya dos espacios, uno que es privado y otro que es público. ¿De qué hago referencia con un espacio privado? Que las organizaciones que son las que proveen la información, nosotros enriquezcamos la información y se la devolvamos. Y entonces ahí empieza a estar el plus o la motivación por la cual brindar esa información, que al final nosotros desde la universidad y los demás actores que están involucrados sean capaces de ese dato duro, que puede ser desde un archivo, un Excel o lo que fuera, nosotros poder hacer esa devolución enriquecida, haciendo un análisis, haciendo proyecciones y que por tanto, claro, la organización vea un motivo por el cual involucrarse en un proyecto como este, ¿no? Eso en la parte privada, pero luego a nivel público, lo que, bueno, y ahí por no entrar tanto en detalle muy técnico, ¿no? Eso en términos privados. Y luego en términos públicos, que también existe información macro que pueda ser de acceso a la sociedad. Al final, ¿por qué? Como ciudadano, por tus propios intereses, pero también a nivel de investigación, que vos puedas acceder a estadísticas, de nuevo, georreferenciación y demás, ¿sí? Entonces, ahí esos dos espacios bien diferenciados. Entonces decimos, ¿cuál puede ser la clave del éxito al final de todo esto? Generar ese ecosistema solidario de conocimiento. ¿Y a qué nos referimos? Que al final, una vez que las organizaciones se comprometen o se involucran con el Observatorio de Economía Social y nosotros seamos capaces de hacer esa devolución, y cuando digo de nosotros es ya involucrar a la universidad en general, donde ya esto genere trabajos finales de graduación vinculados a las organizaciones, porque de repente pueden no tener las capacidades para analizar esos informes que seamos capaces de devolver, entonces tengamos gente de la universidad, sean estudiantes, sean profesores, que acompañen a las organizaciones en esa interpretación de los datos y demás, y que por tanto se genere como un ciclo, ¿verdad? Ok, introduzco mi información, tengo una devolución, con esa devolución hay una cierta proyección de información y demás, y entonces a mí me interesa volver a devolver mi información, ¿no? Hacer ese bucle, y por tanto es la forma de darle sostenibilidad también a todo este proceso, ¿verdad? Eso es, en definitiva, lo que creemos que da la clave, el generar ese ecosistema del que también mis compañeros anteriormente mencionaban. Por tanto, ¿quiénes se benefician? Todos los que formamos parte del ecosistema, ¿no? Las propias organizaciones, pero también el gobierno, insisto, porque en definitiva puede ser la base de la generación de las propias políticas públicas, cámaras, agrupaciones gremiales, es decir, realmente si somos capaces de conformar ese ecosistema, pues nos beneficiaremos todos los que formamos parte de ese ecosistema. Y de nuevo, a mí, si me pongo el sombrero de universidad, pues también es la manera de ir reduciendo esas brechas, ¿verdad? En términos, insisto, académicos, de ir rompiendo esa ortodoxia en nuestra formación y en nuestra vinculación, pero también, insisto, de atender a sectores de la sociedad en donde necesariamente no hemos estado tan vinculados, ¿no?
Y por último, bueno, esto comentar que es en lo que estamos trabajando, ¿no? Que hasta el final en qué necesitamos para el desarrollo del observatorio. Estamos en este punto, afinando cuestiones técnicas, ¿verdad? Al final aquí hay cuestiones de licenciamientos, de hosts, ese tipo de cuestiones que requieren el observatorio tal como lo estamos pensando y que es en lo que estamos actualmente trabajando. Todo el apoyo que se requiere desde la academia, que son ahí cuestiones ya que identificamos, todo el apoyo estadístico de econometría, de business intelligence, de analytics, de administración, etcétera. Pero luego algo que también apuntaba Marvin y también lo decía Almudena, y que luego tiene que ver con el apoyo, ¿no? El de decir, bueno, detrás está la institución que apoya, que fomenta de alguna manera este tipo de proyectos y que se ve de manera global, ¿verdad? Y hasta ahí llegaba con mi presentación. Gracias por la atención. Igual tal vez solo dos precisiones y creo que en el ámbito de preguntas podríamos ampliar. Cuando se hizo el kickoff meeting de Inicia, pues yo compartía una anécdota cuando Aventura de Sousa Santos nos había visitado en el marco de la celebración de la Reforma de Córdoba y la exhortativa que hacía de que la universidad pues venga a jugar ese rol de ser un espacio para la democratización, para generar conocimiento emancipador. Y pues hoy más que nunca la universidad como quizás el único espacio en nuestras sociedades donde es posible producir conocimiento libre, plural, independiente, inclusivo, pues está más llamada que nunca, digamos, a desempeñar ese rol. Y sobre todo si hablamos que son universidades que se nutren del presupuesto público. Y por otra parte, y para mí Inicia está en total consonancia con esos valores y esas aspiraciones, por otra parte el tema de la internacionalización y la creación de redes a escala regional, continental y global es esencial. Actualmente, pues recién conversaba con don Vinicio Cerezo del SICA, sobre la necesidad de impulsar una estrategia centroamericana de economía social solidaria que no la tenemos actualmente, y cuando vemos las caravanas de migrantes que siguen saliendo de Centroamérica con rumbo a Estados Unidos y el tema de los acuerdos de tercer país seguro, etcétera, pues vemos que es un tema totalmente pertinente y necesario. Y lo otro que se viene impulsando también desde el Task Force Interagencias de Naciones Unidas para la Economía Social Solidaria es una resolución a nivel de Naciones Unidas para la Economía Social Solidaria. Desde la recomendación 193 de la OIT sobre cooperativas, pues no hemos vuelto a impulsar otro instrumento global que acuerpe todas las distintas iniciativas desde el plano más micro, digamos, desde los gobiernos locales, que también están haciendo muchas cosas interesantes, como el caso del Ayuntamiento de Madrid, pero también en Corea, en Seúl, en Quebec, en Canadá, en Cataluña, hay muchos otros gobiernos locales que están trabajando en el tema, pero cómo tener consonancia y una amalgama entre los distintos planos de la política pública y cómo eso se vea reflejado también en un reconocimiento internacional del tema, pues para nosotros es muy importante y lo venimos haciendo. Entonces, de mi parte, agradecerles muchísimo la atención y también me pongo a disposición si en algún momento quisieran profundizar sobre algún tema. Bueno, muchas gracias a las tres ponentes. Tenemos tiempo para completar este encuentro, este seminario, vamos a bautizarlo así, con vuestra participación. Entonces pediría que intervinieseis matizando, preguntando, comentando casos particulares, ya habida cuenta que tenemos aquí una casuística muy diferente, no tan diferente porque son países cercanos con problemáticas parecidas, pero al fin y al cabo con realidades concretas muy distintas, ¿no? Pues nada, tenéis la palabra cuando quien quiera pueda preguntar, comentar. Sí. Bueno, lo del... me está grabando. Ok. Súper interesante lo del tema del observatorio. Pero, ¿ustedes han considerado el hecho de poder vincular esa plataforma con alguna otra en donde se pueda generar un espacio, por ejemplo, de B2B, ¿verdad? De business to business, porque eso podría ir creando una red de empresas de esta naturaleza y además pues ir generando esas articulaciones y esos intercambios también entre
pues que entre las empresas que participen dentro de la plataforma del observatorio, porque yo creo pues que los datos son importantísimos y ese es el espíritu del observatorio, pero yo creo que se podría dar un paso más allá de a lo mejor generar esos espacios dentro de la misma plataforma, o bien vincularla con otras que se están generando a nivel país, por ejemplo la del Ministerio de Economía o la de la Promotora de Comercio Exterior, algunas que tienen el Ministerio de Trabajo y articularla con otras plataformas para hacerla muchísimo más robusta y tener resultados concretos, porque si no, el problema es que a veces nos quedamos con puros datos, pero esas empresas necesitan vender y necesitan articularse, porque si no venden no van a poder sostenerse. Entonces esa es mi duda. Sí, ahí también por una cuestión de mantener la atención del público. No me extendí demasiado en eso, pero hay como diferentes fases al final en el proyecto, ¿no? Pero totalmente de acuerdo con lo que planteas, Mari, porque en verdad hay una primera instancia, una primera fase que es la de tener el dato, porque que actualmente no existe, pero ahí en cómo proyectamos el observatorio, precisamente una de las cuestiones claves está en cómo articular a las diferentes organizaciones de la economía social solidaria. O sea, dentro de este gran universo, las cooperativas como tal, por ejemplo, hay uno de los principios que habla de intercooperación, y al final esa intercooperación es una de las cosas que más cuesta lograr entre las cooperativas. Y uno dice a veces, bueno, ¿por qué? Puede haber múltiples factores, uno podríamos decir el desconocimiento, ¿no? Entonces al final decís, mira, yo necesitaría encadenarme con X, un productor de X producto o bien, y quizás de repente no tengas el conocimiento de dónde está. Entonces, ese tipo de cuestiones al final son las que tenemos que ir saldando. Y está previsto, hablábamos en la última reunión, es que incluso es por cómo lo estamos pensando tiene un tal potencial, porque también estamos pensando en, como decía, en enriquecerlos con diferentes datos, un poco lo que vos apuntás. Y cuando hablo de diferentes datos es lo que decía anteriormente, bueno, temas de características sociodemográficas, de empleo, y eso hasta te puede dar la oportunidad de pensar, bueno, si quisiéramos potenciar un clúster, ¿verdad? O sea, en tal región, ¿cuáles son las capacidades instaladas? Y entonces, ¿de qué podríamos estar pensando? ¿No? Esas son cuestiones que al final tienen un valor agregado adicional al dato como tal, porque en eso también coincidimos. Luego el dato duro, pues es eso, ¿no? Es el dato duro. Hoy igual carecemos de esa información y ya eso es un salto cuantitativo, ¿verdad? Pero luego tenemos que seguir avanzando. Y algo que quizás no detallé tanto, y aprovecho tu pregunta, desde nosotros desde la universidad vemos la oportunidad, que también ahí creemos que es un elemento crítico, de estar muy cerca de las organizaciones, insisto, porque luego transferir la información y que eso se quede en un informe más, ¿verdad? Pues no es eso, sino en que poder acompañarlos en interpretar, bueno, está ocurriendo esto con tu proyección de ventas o hay una estacionalidad en tu producto, en tu servicio. Eso también es relevante. ¿Por qué? Porque a la organización le da un plus en su gestión, ¿verdad? Que de repente puede identificar cuestiones que no las está viendo hoy necesariamente. E insisto, eso permite darle sostenibilidad al proyecto y pensar en la creación de ese ecosistema. ¿Sí? ¿Respondí? Gracias. Mi pregunta, bueno, un poquito de comentario, y mi pregunta es para Almudena, un poquito. Me llamó muchísimo la atención justo este tema de las cooperativas digitales. De hecho, en este proyecto hemos hablado bastante sobre el tema de tecnología y cómo, digamos, engranar, digamos, con conceptos cooperativistas. Yo vengo en particular de Guatemala, Universidad Rafael Landívar, y en Guatemala en particular el tema de economía social y solidaria no está legalmente definido en ningún sentido.
ni siquiera en políticas públicas, a salvo de justo el tema de las cooperativas y asociaciones productivas, las cuales han tenido hasta el momento un concepto muy tradicional desde el punto de vista de cooperativas de ahorro y crédito y por otro lado relacionados con las actividades agrícolas, como una hasta cierto punto alternativa a lo que es el desarrollo rural, en área rural del país específicamente. Y creo que esta visión nueva me llama mucha atención, cómo le damos esta visión más moderna, justo incorporando la tecnología hacia el tema de economía solidaria. Y me encantaría, porque ese tema en particular solo fue un segundo en la diapositiva, me encantaría mucho escuchar un poquito más justo sobre estos nuevos, esas nuevas, digamos, iniciativas justo basadas o incorporándose con la tecnología. Cuando estuvimos en Argentina, vimos el caso específico de Moneda Par, que era pues ya un sistema de intercambio de bienes a través de una plataforma basada en blockchain. Eso me pareció lo más como novedoso que he visto, pero me encantaría escuchar un poquito desde aquí, experiencia de Madrid, qué es lo que se ha visto, qué se está desarrollando en esta materia. Gracias. Muchas gracias. Verás, como te comentaba, para mí una de las misiones fundamentales de una política pública es que sea una política a largo plazo, ¿no? Es decir, que sea captadora de futuro, que tenga una visión más allá del día a día y sea capaz de traducirla y traerla a la realidad del día de hoy, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo en que, y de hecho aquí ha sucedido, el cooperativismo en general se asocia o se venía asociando a actividades muy básicas, muy vinculadas al mundo de la agricultura, como tú decías, ganadería y demás, y casi como, salvo los grandes grupos cooperativistas, ¿no? Como hablabas antes de Mondragón o otros en España, ¿no? Eran, bueno, pues casi excepcionales, ¿no? Es decir, son grupos excepcionales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando realmente descubres que la economía social es una fuente de economía real, que no es la única vía que tienes tú para sobrevivir, sino que es fuente de riqueza, es transformadora de la región en la que opera y tiene las mismas oportunidades que cualquier otro tipo de sociedad. El problema es que al no difundirlo, es que lo decía también en la presentación, o sea, nuestro compromiso es difundir, porque muchas veces la gente se plantea constituir una sociedad limitada porque no conoce lo que es la cooperativa. Con lo cual, una de nuestras vocaciones, y de hecho es que es una cuestión empírica, ¿no? Es decir, cuando tú te empiezas a hacer encuestas y les preguntas a alguien si tú llevases a cabo tu actividad, ¿qué harías? Es que no está en su cabeza. Entonces, tenemos la obligación de rescatar estas figuras, de darles la difusión, la publicidad necesaria y, a su vez, tenemos que dar cabida a las figuras y a las profesiones del futuro. ¿Me entiendes? Es decir, esa es nuestra misión. Cuando hablamos del mundo digital, ¿por qué en el entorno digital no pueden existir cooperativas? No podemos, probablemente no se plantean constituirse como una cooperativa porque como la ley no lo recoge, se piensa que uno no tiene cabida. Pero la cooperativa digital o la ciberdigital son cooperativas del trabajo. Lo que buscamos recogiendo estas figuras es persuadir en un entorno en el que sabemos que cada día más el nivel de especialización, el nivel de independencia de los profesionales, el mundo freelance, ¿no? De gente muy preparada, muy verticalmente en una actividad, el que vea que el unirse y un especialista en blockchain, como tú estabas hablando, con un tipo especialista en diseño gráfico y con otro de impresión 3D, tienen unos activos distintos que aportar a esa sociedad, ¿no? A esa cooperativa. Con lo cual, creo que tenemos que estar, o por lo menos nuestra visión es, oye, lo que te decía, cojamos lo mejor de cada cosa. Es decir, si hemos comprobado que es un modelo económico, como comentaba Marvin y como comentaba Paula, mucho más sostenible, mucho más sólido, que genera mejor empleo, que tiene una capacidad de impacto, ¿por qué está en las antípodas de la modernidad?
Entonces, lo que hay que hacer es abrazarlo y decir, vamos a hacer este maridaje, ¿no? Entonces, aprovechando un poco también, te digo que efectivamente, o sea, tú fíjate, si os comentaba, en España, seguramente os lo han comentado, pero en el año 96, hasta entonces, la competencia de los registros y de las sociedades cooperativas y laborales era nacional, pero luego se descentralizó a las comunidades autónomas, ¿vale? Y los propios registros, antes había un único registro global y ahora cada comunidad autónoma tiene su registro de cooperativas, sociedades laborales y mutualidades. El registro, por ejemplo, nosotros de Madrid, que es uno de los elementos que nos ayuda a la trazabilidad de la información que comentaba antes Paula, de cómo sabemos qué se constituye, qué se hace y demás. Es verdad que no tenemos toda la información, pero sí que nos ayuda a saber y a categorizar, y cada movimiento que hay de incorporación, de no incorporación, todo esto tiene todo un trámite jurídico muy relevante. Y el primer paso que hemos dado en la digitalización del propio registro, porque la base de su actividad es legajos de papel. Entonces, suscribimos a finales de año un convenio con el Colegio de Notarios, el Ilustre Colegio de Notarios de Madrid, para digitalizar la constitución de cooperativas. Arrancar con ese proceso. Al final es un proceso, desde el punto de vista tecnológico, que implica la interoperabilidad de los sistemas que hay que hacer toda una serie de desarrollos para que se entiendan, ¿no? Entonces, con el objetivo de que podamos hacer todas las actividades derivadas del cooperativismo vía online, vía telemática, que no haya papel. Hay que ser coherente extremo a extremo y esto es muy importante también. Cuando estamos hablando de la constitución de sociedades de economía social, tenemos que tener una visión holística. Tenemos que emitir el menor número de papel, tengo que evitar los trámites y los viajes de los cooperativistas de un lado a otro para hacer un papel, otro papel y otro papel, que eso es CO2 adicional, si lo puedo hacer a golpe de clic, ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscar insuflar esa modernidad en un elemento que es muy potente, que lo único que necesita es readaptarse, como cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, esa es un poco la filosofía. Nada. Hola, buenas tardes. Jorge Mario García, también de Guatemala. Me gustaría un poquito que nos contaran un poco más sobre los ecosistemas de economía social existentes, tanto en España como en Costa Rica. Como Elisa decía, en Guatemala ni siquiera tenemos una definición per se y nos cuesta mucho el tema de las organizaciones de los ecosistemas. ¿Cómo son o qué comparten? ¿Cuál es la diferencia entre el ecosistema de la economía social y un ecosistema, digamos, de una economía tradicional? Y porque me imagino que a partir de esa interacción es que han salido algunas políticas o algunas iniciativas de políticas hacia los países, ¿no? Entonces quisiera saber un poquito más sobre ambos ecosistemas. Muchas gracias. Termino con nosotros desde la comunidad, desde la consejería, desde mi dirección general, nosotros tenemos lo que llamamos unas mesas, que tanto hay una mesa del autónomo y la economía social como otra de la responsabilidad social empresarial. Y en estas mesas son las mesas en las que están representadas todas las familias del cooperativismo, de las sociedades laborales, las instituciones más representativas o más implicadas, ¿no? Con el objetivo de llegar a consenso en cuanto a necesidades, acciones que se tengan que llevar a cabo o, en este caso, cuestiones legislativas. Es decir, la ley que os comentaba antes ha sido una ley de un amplio consenso con las familias del cooperativismo, ¿no? Es muy importante que los máximos, como si dijéramos, beneficiarios de esa ley, que son a su vez los mejores conocedores de su actividad, nos ayuden a legislar. Porque muchas veces, como os decía antes, si las políticas públicas no están alineadas ni están acompasadas con las necesidades de la sociedad civil, no sirven de nada. Entonces, nosotros desarrollamos esos entornos en los cuales se crea esa mesa, se definen qué cuestiones se van a trabajar, qué prioridades marcamos, se hacen equipos de trabajo y se comparte y se pone a activar. O sea, al final, el ecosistema
¿qué lo compone? ¿No? Me da igual en cualquier entorno. Lo compone el mundo académico, el mundo empresarial, el mundo público y el mundo financiero. No sé si me dejaré alguna cosa más, pero al final tú tienes que ser capaz de coordinar, ¿no? Porque al final las instituciones públicas somos catalizadores, ¿no? Tenemos que ser esos vertebradores de todos los activos. Entonces, aparte de tener estas mesas que te digo, de trabajo, en las cuales se sacan las conclusiones, ponemos planes de acción y se tratan temas muy diversos, ¿no? Con el propósito de hacer cosas. Es decir, aquí lo más relevante es ejecutar, ¿no? Que pasen las cosas. Luego también tenemos, como os decía antes, el famoso eSocial Hub que inauguramos recientemente, que lo que pretende también es eso, es ser un espacio en el que vienen los alumnos no solo universitarios, sino de los colegios. Nosotros vamos a los colegios a explicar qué es la economía social. Vienen a este espacio a recibir formación, a dar formación. Acogemos startups que están trabajando de impacto, ¿no? De economía social. Les ayudamos a obtener financiación. Nosotros tenemos vehículos para financiar, o tanto internos de la propia comunidad como de otras entidades, de sociedades de garantía recíproca de la Comunidad de Madrid. Entonces, ayudamos y vehiculizamos hacia que puedan proporcionar otra serie de financiación, ¿vale? Entonces, al final, tú tienes que tener muy claro, en primera instancia, tienes que mapear muy bien cuáles son los agentes, verticalizándolos en cada punto que estamos hablando, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista público y desde el punto de vista financiero, ¿no? Y una vez que lo tienes mapeado, es ver qué acciones llevas a cabo con ellos. Pues lo que te decía, aquí tenemos un problema de difusión tremendo, de notoriedad, de publicidad. Pues hagamos planes y compromisos y busquemos la colaboración. Y a través de las asociaciones, venga, vamos a hacer un plan de ir a los centros de formación profesional, vamos a ir a las universidades a dar a los alumnos de los últimos cursos. Nosotros, de hecho, hemos trabajado mucho, nosotros la Universidad Complutense nos ha ayudado muchísimo, ellos tienen no sé si sigue siendo cátedra de la economía social, y nos han ayudado mucho en hacer estudios para entender determinadas realidades y saber qué acciones tenemos que llevar a cabo. Entonces, la colaboración tiene que ser total. Lo que tienes que tener muy claro es cuál es el propósito y ahí atraes a cada uno a que aporte su activo al proyecto. Así es como funcionamos. En el caso costarricense, tal vez a mí me gustaría referirme a un estudio muy interesante que se hizo hace unos 3 años con base en una medición de bienestar que se llama Social Progress Imperative o Índice de Progreso Social, que a diferencia de otras mediciones del bienestar o del desarrollo, es bueno, muy interesante porque deja por un lado el tema económico, o sea, no se enfoca en la variable económica, y por otra parte es una medición de resultados e impactos, no de intenciones, por decirlo así. O sea, no mide, por ejemplo, cuánto se invierte en educación, sino que mide cuánta gente efectivamente está escolarizada o logra concluir y credencializarse, digamos, educativamente, etcétera. Y pues este estudio fue muy interesante porque tomó municipios, cantones, digamos, que tenían estructuras productivas similares, pero tomaba un grupo de control que era donde el cooperativismo y la economía social no se había desarrollado y cantones donde había una fuerte presencia de empresas cooperativas. Y lo interesante fue que allá donde el cooperativismo y la economía social solidaria en sus distintas manifestaciones se había desplegado con mayor amplitud y había tenido un mayor acompañamiento, por lo tanto, de la institucionalidad pública, los índices de bienestar eran muy superiores en todo sentido, en esperanza de vida al nacer, en la salud de las personas y perfil epidemiológico, en cuanto a capital educativo, capital social, índices de delincuencia, etcétera. O sea, en todas las variables punteaban muchísimo más altos. Territorios, por ejemplo, como la región de Los Santos, que es una región cafetalera, pero donde todo el desarrollo ha sido promovido también por cooperativas de electrificación rural, por asociaciones administradoras de acueductos rurales que se llaman, o se abrevian ASADAS, y que es una figura costarricense así, digamos, endógena de Costa Rica. Y se hizo un ejercicio muy parecido,
para centros turísticos. Vamos a ver, el turismo es un 12% del Producto Interno Bruto de Costa Rica, entonces nuevamente se realiza el ejercicio para centros turísticos donde el modelo está basado en pymes y empresas cooperativas y de economía social en comparación con modelos de turismo, por decirlo así, industriales o con base en sociedades de capital. Y lo más interesante es que a pesar de que Costa Rica tiene un amplio sector de turismo de sol y playa, pues los cantones, los territorios que mejor puntearon en este ranking son aquellos de turismo de montaña con modelos de bajo impacto, o sea, sostenibles, y donde la tenencia de las empresas turísticas era sobre todo pymes y empresas de economía social solidaria. Entonces, cuando hablamos de a qué nos referimos con un ecosistema o a la deseabilidad de la gestión de un territorio desde la óptica de la economía social solidaria, nos referimos a eso. O sea, que al final, y esto es algo que nosotros repetimos constantemente, la economía social solidaria para nosotros no es el fin en sí mismo, o sea, el fin en sí mismo no es crear cooperativas como figuras jurídicas o nuevas asociaciones no lucrativas. Al final, para nosotros desde la gestión pública lo que importa es cómo movemos la aguja en aquellas prioridades que nos hemos fijado, como la generación de empleos, el cierre de brechas, o sea, la apuesta del gobierno va en esa dirección. Y hay evidencia empírica entonces que constata que tiene sentido, digamos, invertir en estas empresas y que por lo tanto los instrumentos de financiamiento, la articulación con el Instituto Costarricense de Electricidad, que es estatal, digamos, que tiene un 80%, digamos, del mercado de generación y los privados tienen un 20%, bueno, en su momento hubo que negociar justo para que las cooperativas tuvieran también participación en la cogeneración eléctrica. Lo mismo con acueductos y alcantarillados, que es estatal, para que las asadas pudiesen operar acueductos rurales. O sea, al final estamos hablando de servicios además que son críticos, digamos que son muy sensibles para el Estado y que no obstante se tiene la confianza en que la economía social perfectamente puede hacerse cargo de ellos, ¿verdad? Si en algún momento visitan Costa Rica sería muy interesante que puedan visitar Los Santos, ¿verdad? Porque de allí proviene uno de los mejores cafés del mundo, que es una denominación que se llama Tarrazú, pero lo que poca gente sabe es que ese café, digamos, se produce en un ecosistema solidario que reinvierte sus excedentes en el territorio, que está libre de trabajo infantil, que protege el ambiente, que protege a los trabajadores migrantes, porque estas cooperativas han negociado esquemas de aseguramiento ad hoc para estas personas. Eso es lo que hace la diferencia, o sea, al final para mí eso es lo que es un ecosistema solidario de empresas. Creo que a veces uno de los mayores retos que enfrentan este tipo de empresas o pymes es el acceso al financiamiento, a la financiación. En Costa Rica se creó hace unos cuantos años el sistema de banca para el desarrollo, pero lamentablemente los requisitos que piden son los mismos que le piden a cualquiera. Por lo tanto, el acceso al crédito es muy limitado. Entonces, Almudena, me interesaría mucho conocer cuáles son esos esquemas de financiación que ustedes han generado acá en España para apoyar este tipo de empresas y cuáles son esas condiciones favorables, si es que las hay, que se han generado para apoyarles. Mira, nosotros tenemos ayudas, como os decía, desde el punto de vista de la subvención de constitución de nuevas actividades orientadas a el mundo de la economía social, dejémoslo así. Esas ayudas son directas que nosotros damos como comunidad autónoma para que tú puedas constituirte como cooperativa, ¿vale? Por eso te decía que nosotros ayudamos en todas las fases, desde el inicio de la actividad. Luego, cuando hay veces que para fomentar un poco la competitividad de las empresas de economía social y favorecer su digitalización, que hay muchos elementos, pues claro que al final la competitividad está muy relacionada con tu nivel de digitalización y porque esto te hace, pues eso, dar cierta visibilidad, es otra cosa muy importante que nosotros tratamos de transmitir insistentemente al mundo cooperativista en España pues, y sobre todo en la Comunidad de Madrid, que es nuestro perímetro de influencia, es la vocación internacional que tienen que tener, ¿no? Es decir, que su mercado es el mundo, con lo cual el nivel de digitalización
y de inversión en hardware para poder llevar a cabo, también ayudamos en ese sentido, ¿vale? Efectivamente, la cooperativa tiene que acreditar que se ha invertido ese dinero a tal fin, ¿no? Y luego, cuando, por ejemplo, hay otra línea de ayudas es para la incorporación. Bueno, nosotros tenemos unas ayudas que son la capitalización, que se llama la prestación del desempleo. Es decir, cuando un autónomo bueno, pues ha cesado su actividad o ha tenido cualquier tipo de problema, tiene derecho a un paro, el paro que sea, pues imagínate 12 meses, entonces tiene derecho a percibir de una sola vez esa prestación por desempleo, el total de todos los meses, y utilizarlo para constituirse en un cooperativista o formar parte de cualquier tipo de sociedad, de la economía social, perdona. Total, o sea, que aquí también estas prestaciones que nosotros les damos, que eso se lo damos nosotros como forma de ayuda, es una forma de ayudarle a que utilice esa prestación por desempleo en constituirse una empresa de economía social o formar parte de una ya existente como cooperativista. De hecho, el 20% de este tipo de ayudas que damos se destinan a que se conviertan en cooperativistas, es decir, lo utilizan para eso, ¿no? Y luego tenemos otras, como te decía, las SGRs, las Sociedades de Garantía Recíproca, que en concreto aquí en Madrid se llama Valmadrid, que tiene líneas de ayuda de hasta 3 tipos de actividad. Una de ellas es orientada a las empresas de economía social. Es pues dar en unas condiciones muy ventajosas esos créditos, esas ayudas para lo que sea, arrancar una actividad o hacer cualquier tipo de remodelación, imagínate, o cositas de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros tenemos ya, te digo, teniendo en cuenta que nosotros somos un gobierno autonómico, que no somos un banco, ¿verdad? Pues tenemos que gestionar ese presupuesto en función un poco de cómo repartimos, para lo que te digo, para facilitar esa actividad, ¿no? Nada. Nada más. Después está el recurso también a las cooperativas de crédito internas al propio sistema, que juegan un papel muy importante como una parte más de las patas que necesita el desarrollo del sistema cooperativo. Si hay bancos o cooperativas financieras que van orientadas justamente a esto, ¿no? Y eso es un tema que hay que fortalecer siempre, claro. ¿Perdón? Gracias. Bueno, soy Marco Estrada y trabajo en la Secretaría General del Consejo Superior Universitario Centroamericano. Perdón, estoy un tanto afónico. Yo llegué a Madrid de Guatemala el día sábado en la tarde y bueno, en la noche pues salí a buscar algo que comer, ¿no? Pero como estoy un poquito con problema en el ojo izquierdo de conjuntivitis, entonces no podía alejarme mucho y bueno, terminé en un McDonald's y bueno, me comí una hamburguesa y un café y me senté algo así en la salida del negocio. Y bueno, mientras comí eso, llegaron en bicicleta como 4 señoritas y 3 jovencitos en distintos tiempos, ¿no? Entraban, salían, compraban, metían en una bolsa y luego en la bicicleta cerraban eso, se iban con su traje impermeable y bueno, en una bolsa decía Globo, en otro decía Uber Eats. La práctica está ahí, ¿no? En las presentaciones vi que se abordó mucho el tema de la economía social y solidaria, pero no me pareció no escuchar mucho de economías colaborativas. Y yo creo que en este proyecto y en nuestras universidades, este es uno de los grandes desafíos. Cómo realmente academizar esa práctica económica que cada vez
crece más exponencialmente, muy rápidamente, y cómo realmente abordamos ese fenómeno económico. Lo estudiamos, lo comprendemos, lo facilitamos con nuestros estudiantes y los preparamos para estos desafíos. ¿Cómo lo hacemos? Gracias. No sé si te refieres a lo que llaman la economía de las plataformas, ¿no? Esta parte, a ver, por definición, es que son dos cosas. O sea, cuando tú me hablas de Deliveroo, o me estás hablando de Uber, o me estás hablando de cualquier otra plataforma, una cosa son la economía de las plataformas y otra cosa es la economía colaborativa, ¿vale? Basada en plataformas. Entonces, por definición, la economía social es colaborativa, o sea, es intrínseco a ella. No se entendería que la economía social sin un carácter colaborativo, ¿vale? Y eso es un plano. Ahora, ¿cómo nos preparamos para la economía de las plataformas? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo preparamos a nuestros estudiantes y cómo preparamos la economía real para asumir que la legislación tiene que cambiar, que el modo, los tipos impositivos, digo, legislación a todos los niveles, hay que cambiarla porque hay que adaptarla a un nuevo rol de la economía, una nueva forma de hacer economía. Entonces, para mí, no te equivocas cuando educas en fundamentos, ¿no? Entonces decía, ¿cuál es el fundamento básico de la nueva economía y de la era digital? Es el empoderamiento personal, entender que ya no vale con estudiar una carrera, que una carrera es algo más en tu vida, pero que vas a tener que estar haciendo carreras universitarias, entendedme la metáfora, hasta que dejes de trabajar, ¿no? Es decir, la aspiración tradicional de terminar la carrera y trabajar por cuenta ajena en una empresa y estar allí ya para siempre, eso va a cambiar. Y probablemente cambie hasta en la propia administración, porque hay modelos que se agotan, o sea, que tenemos que ser capaces de entender que tienen su recorrido. Entonces, si ya no hay un espacio para grandes multinacionales, sí que hay espacio para que cada individuo pueda transaccionar con su capacidad de trabajo y con su nivel de especialización. ¿Cuál es el modelo perfecto? ¿Qué hay que decir? No se puede, yo creo que en el momento en el que estamos, dibujar una línea perfectamente perfilada acerca de cómo va a ser. Lo que hay que tener es la flexibilidad suficiente para entender que vamos a tener que ir incorporando nuevos tipos, nuevas fórmulas continuamente. O sea, que hay que preparar en flexibilidad. Más que, esto es como las dudas que ha habido siempre acerca de las plataformas, por definición, las redes sociales. Había una preocupación en quién sería el ganador, si sería Facebook, si sería Twitter, si sería… ¿no? Siempre había como una rivalidad. Y lo relevante ahí no es la plataforma que te sustenta, sino el fenómeno social que se produce. Que lo que está cambiando es la interacción entre las personas. Hoy será una, mañana será otra, pero ahí es donde tenemos que ir en el concepto de la economía de las plataformas, a conceptualizar. Esa es mi visión. Sí, tal vez un par de cosas así súper rápidas con relación a este tema. Cuando usted dice que cómo darle pensamiento o cómo situar conceptualmente pues estos fenómenos, hay al menos un par de nociones, una de un economista crítico de Standing que habla de precariado, o sea, ya ni siquiera, un poco lo que dice es, bueno, en esta sociedad ya no es el proletariado, digamos, como la clase más marginal, o sea, en la visión marxista era el proletariado el llamado a hacer la revolución, él dice, no, o sea, es el precariado, porque ya hay gente que ni siquiera, esos por lo menos tenían algo que perder, que era un trabajo, ya estos ni siquiera trabajo tienen, ¿verdad? No tienen trabajo, no tienen protección social, no tienen seguro de desempleo, o sea, sencillamente lo que tienen es su fuerza de trabajo que se vende de igual manera a través de una plataforma, ¿verdad? Y si usted está dispuesto a pedalear por todo Madrid o por toda Latinoamérica, pues bueno, bienvenido, ¿verdad? En calidad de lo que ellos llaman en su narrativa un socio colaborador. Porque
al margen de la narrativa que estas plataformas puedan construir, pues ya varios tribunales acaban de sacar a Uber de Colombia, por ejemplo, por considerarle pues que estaban implementando una relación laboral solapada, digamos, o encubierta, al margen de la tributación o de la contribución a la hacienda pública, porque se valen de paraísos fiscales, al margen de todo el respeto, digamos, de la legislación laboral. Entonces yo creo que en eso, y bueno, yo como representante gubernamental, sí es un problema tremendo. En Costa Rica siguen desreguladas en gran medida todas las plataformas, y tenés solo en Uber 20.000 personas trabajando. O sea, y 20.000 personas, si les quitáramos Uber, significa aumentar el desempleo como en 1,5 más o menos. O sea, pasar de un 12, que ya es históricamente alto, a un 13,5. Dicho esto, y hay otro concepto también que es el de vidas desechables, y este es un concepto de Slavoj Žižek. Lo que dice es, hay personas que sencillamente son desechables, o sea, para el capitalismo, para el modelo de acumulación son desechables, o sea, los migrantes de las caravanas son vidas desechables. Al final a Trump no le interesa cerrar sus fronteras y que estas personas las secuestren los narcotraficantes, que las mujeres caigan, digamos, bajo las redes de trata o que las vendan en órganos. O sea, y perdón que sea así tan descarnado, pero al final esas vidas son desechables, ¿verdad? O aquí, digamos, las personas que mueren en el Mediterráneo cuando los botes, digamos, de las armadas los interceptan y no los dejan atracar. Entonces creo que el tema, digamos, y como dice Almudena, el tema en economía social, o sea, yo no entiendo ninguna economía social solidaria que no esté basada en la cooperación, pero más que eso, que no esté basada, digamos, como en un humanismo intrínseco del respeto a la vida humana, y por algo se habla de que el ser humano está antes que la acumulación o que el interés y el afán de lucro, ¿verdad? El tema indudablemente es conceptual. O sea, yo esto lo hablaba con Pablo hace algún tiempo, que en su momento se hablaba de la economía gig o las economías de plataformas como economía de la colaboración, pero al final pues un modelo de acumulación bastante astuto, ¿verdad? En el cual pues los dueños, desarrolladores del software, se lucran, digamos, de la mano de obra, de una parte, digamos, de la mano de obra de estas personas que están totalmente desprovistas de protección social. Y ahí yo creo que más que el cooperativismo, aunque sí se han dado iniciativas también, por ejemplo, de cooperativización de transportistas, etcétera, el sindicalismo está llamado a hacer un papel fundamental, porque el sindicalismo, en tanto el trabajo con derechos, parece una institución en extinción, ¿verdad? Y yo creo, digamos, que gradualmente habrá que ir inventando otros esquemas de protección social y de garantías. Pero los sindicatos tienen un rol súper importante, ¿verdad? Y es muy paradójico que justamente aquellas personas a quienes sus derechos les son violados de manera más clara y más dura, pues son gente que no tienen derecho a sindicalización. ¿Por qué? Porque estas empresas ni siquiera les consideran empleados, ¿verdad? Ni siquiera les considera trabajadores. O sea, la relación obrero-patronal está totalmente desdibujada. Y casualmente hace como 3 meses un ponente de Confederaciones Obreras, es que se llaman como Comisiones Obreras, hablaba justo de cómo los sindicatos acá en España están trabajando con los trabajadores de plataformas, digamos, ayudando a sindicalizarse, etcétera, porque caso contrario, si ellos siguen anclados como en su individualidad y en la narrativa de socio colaborador, inversionista, etcétera, como quiera llamársele, pues sus derechos cada vez van a ser más irrespetados y difícilmente pues tendrán oportunidad de cara a empresas que están ubicadas por lo general en Estados Unidos, que tributan en Ámsterdam, ¿verdad? Pero que ofrecen sus servicios localmente. Rápidamente, por también tomar este rol y hacer zoom en Inicia, ¿verdad? Por eso yo creo que, sin ánimo de repetir lo que decían los compañeros, yo me mantengo tan entusiasmada con nuestro proyecto, porque creo que es precisamente la oportunidad de nosotros como universidad poder hacer esa diferencia, ¿no? Y hoy son las plataformas que hace de repente 5 años, cuando explotan, genera mucho entusiasmo, ¿verdad? Porque al final parecía que era esta oportunidad de liberarnos y no generar una dependencia, de romper intermediarios, y al final todo lo contrario, o sea, empieza a generar, que esto muchas veces ya lo hemos dicho, a generar nuevas problemáticas, la precarización del trabajo, temas legislativos, temas impositivos, que de repente son nuevos problemas que de repente, insisto, hoy son las plataformas y son estas problemáticas que en definitiva lo que nosotros ojalá logremos es insertar esa inquietud, abrir esa ventana donde decís, bueno,
es que existe la posibilidad de hacer negocios de otra manera, existe la posibilidad de organizarnos de otra manera. Y hoy es desde la economía social atendiendo a esta, que es una realidad, las tecnologías han evolucionado y dan esta oportunidad de desarrollarnos en este tipo de negocios, pero con otra visión. E insisto, hoy son las plataformas y hoy nuestro proyecto se aboca a esto, ¿verdad? A ver cómo hacemos este maridaje de economía social con economías colaborativas. Mañana será otro. Que ese otro también sea con las personas en el centro de las organizaciones, el respeto de los derechos, la sostenibilidad. Me explico, o sea, que al final esa sea la forma que también nosotros nos insertemos y empecemos a pensar en la sociedad que somos. La polisemia que tiene el concepto colaborativo ha sido colonizado por grandes empresas porque empezó siendo un espacio de intercambio de recursos y ha sido colonizado por Uber, por Deliveroo, por Airbnb y no tiene nada que ver con lo nuestro. Es decir, nosotros hemos hablado en Panamá, recuerdo, y eso me tranquilizó mucho cuando vi el estado de la cuestión, que nosotros hablamos de cooperativas de plataforma, siempre lo que define a estas cooperativas de plataforma respecto de estas grandes empresas es que en esta reinan los principios de la economía social y solidaria. Si no hay principios de la economía social y solidaria, es decir, valores, pues ese no es nuestro asunto, ¿no? Y ahí tenemos que abocarnos a abrir este campo que antes comentaba Paula sobre desarrollar todo lo posible, el aprovechamiento de las plataformas digitales y de la tecnología para generar negocios vinculados a nuestra forma de entender la economía y de la vida, ¿no? Simplemente era eso. Sí, precisamente, en primer lugar un saludo fraternal y solidario a cada una y a cada uno de ustedes de parte de la Secretaría General del Consejo Superior Universitario Centroamericano. Y precisamente me agradan las dos últimas intervenciones, pues los expositores los felicito, realmente es enriquecedor escuchar cómo esa economía social y solidaria se debe fortalecer y trabajar. Se hablaba, y a las dos últimas intervenciones de Paula y el profesor Omar de León, precisamente era parte de lo que yo quería recalcar, porque se decía, por ejemplo, da instrumentos, elementos que den alternativas y oportunidades para poder fortalecer y emprender precisamente esa economía social y solidaria. El lento crecimiento económico que actualmente tenemos, las desigualdades sociales, la degradación ambiental que estamos sufriendo, son retos y desafíos que tenemos, pero también se generan oportunidades y oportunidades importantes, y eso hay que ser muy claros en eso. Y en ese sentido debemos, como universidades, como instituciones de educación superior, replantear lo que es el conocimiento y precisamente ese conocimiento que sea una función social, que es lo que es fundamental. Yo quiero decirles algo, y eso es algo que a lo largo de nuestra trayectoria en las universidades debemos de tener muy claro. Se empieza a vislumbrar en el presente siglo que la verdadera riqueza, realmente la riqueza y el objetivo y el capital valioso que tenemos es el conocimiento. Y ahí las universidades y las instituciones de educación superior jugamos un papel fundamental. Entonces, para nosotros las universidades deben de ser ese motor, ese instrumento que genere ese conocimiento para impulsar precisamente esa economía social que necesitamos y solidaria, donde el individuo, como lo decía el señor representante del gobierno de Costa Rica, el individuo sea el centro. Y el individuo es el centro de los ODS. Por eso es importante los objetivos de desarrollo sostenible. Lo hablábamos en Portugal, donde hicieron una presentación en una empresa de allá de Praga, donde era de emprendedurismo, innovación y la función social que ellos hacen un estudio con todos los grupos para determinar cómo pueden ellos avanzar en ese beneficio que se necesita para nuestras comunidades. Así que yo felicito a los expositores, creo que ha sido muy claro la participación y es importante valorar el conocimiento como eje central y las universidades son fundamentales en ese sentido. Buenos días, amigos.
y amigas. Más que todo para complementar una consulta a Marvin. ¿Cuál es la ruta a seguir? Entiendo por la exposición que se hizo que están en una sistematización de la información para conocer las características en todo el país por cantones, etcétera, cómo estamos. Pero ¿cuál es la ruta a seguir en términos de política pública? Muy rápidamente, igual porque estamos contra el hambre. Entonces, en lo concreto, la política estamos aprovechando dos procesos para implementarla y lo estamos probando quizás en los contextos más adversos. Hay una provincia, digamos Costa Rica tiene 7 provincias, 4 provincias centrales y 3 provincias costeras. Y hay una provincia que se llama Limón, que es una provincia bastante deprimida en términos económicos, con problemas de narcotráfico, etc. Y justo allí es bien interesante porque las empresas de economía social solidaria y las cooperativas usualmente, decíamos el otro día, no llegan a entrar en crisis porque ni siquiera llegan a ponerse en marcha en el negocio, digamos. O sea, no llegan ni siquiera a eso, ¿verdad? Porque tenemos otro proceso sobre el cual ya les voy a comentar de empresas agrícolas industriales en crisis o de atención prioritaria. Y ninguna hay en Limón, ¿verdad? Porque ninguna llega a estar en ese estadio. Entonces, actualmente estamos haciendo un ejercicio, digamos, de mapeo, de identificación de todas las figuras jurídicas y de matching con una herramienta de inteligencia de negocios que disponemos, que la tiene la promotora de comercio exterior. Ahora que la compañera Almudena hablaba de esta vocación de internacionalización, pues justamente vemos que las empresas más exitosas son las que logran diversificar su giro de negocio, o sea, no ser dependientes de un monocultivo, por ejemplo, pero también diversificar sus mercados. Y entonces con Procomer tenemos esa herramienta, digamos, de inteligencia de negocios que nos dice básicamente cuáles son las apuestas ganadoras. O sea, si usted va a entrar, no sé, por decir algo, a producir papaya, pues es probable que eso no tenga mercado, ¿verdad? Y el Estado, pues en ese sentido, tiene que ser responsable de apoyar aquello que tenga mercado, ¿verdad? Entonces estamos con ese piloto en Limón y tenemos otro piloto justo con estas empresas agrícolas e industriales que tienen una situación bastante complicada. Por ejemplo, hay una empresa palmera que actualmente tiene pasivos por el orden de más o menos 70 millones de dólares. Un giro de negocio anquilosado en el pasado, o sea, de aceite de palma, cuando por ejemplo el mercado europeo se está cerrando ya el mercado de palma, cuando por ejemplo Malasia e Indonesia tienen palma para inundar a todo el mundo, y Costa Rica al final pues difícilmente puede competir por volumen, sino por diferenciación y calidad. Entonces, en estos dos pilotos nosotros pretendemos poder poner en marcha todo ese modelo conceptual que está contenido en la política. O sea, un poco un ejercicio más iterativo, no esperar a que la política como instrumento redactado esté listo para empezar a probar en el campo cómo funciona, sino ir, digamos, con un proceso más dinámico. Y esto es interesante porque, les digo, o sea, tenemos los recursos, por ejemplo, ahora se hablaba de Sistema Banca de Desarrollo, lo tenemos fondeado, tenemos el Instituto de Fomento Cooperativo que se nutre de un 10% de las utilidades de la banca pública anualmente, más o menos son unos 40 millones de dólares de cartera disponible en este momento. Entonces, al final los recursos y el financiamiento está. El tema es cómo hacemos el clic y la conexión con las necesidades del parque empresarial en el territorio y no esperar que sean las empresas las que lleguen nuevamente. ¿Por qué? Porque eso les significa recursos, les significa salirse un día o 2 días de trabajo para ir a hacer pues toda la tramitología, cuando en realidad pues el Estado está obligado a hacerlo, ¿verdad? Es un poco cambiar el chip. ¿Por qué? Porque en los últimos 30 años con esa institucionalidad la desigualdad no ha disminuido, sino que más bien ha crecido, la pobreza está estancada. O sea, si seguimos haciendo lo mismo, los resultados van a ser exactamente iguales. Hola, Pluvio de Universidad Rafael Andívar de Guatemala. Mi pregunta es para Almudena, sí. Sobre el Social Hub. Me llamó la atención cómo es que operan y no termino de comprender si ustedes perciben fondos de gobierno, son una ONG, cómo es que ustedes se mantienen, ustedes como tal. A ver, yo soy el gobierno. A ver, ya sabes que en España tenemos comunidades autónomas y la Comunidad Autónoma de Madrid tiene su gobierno regional. Y dentro del gobierno regional, igual que en el Estado hay ministerios, en la comunidad autónoma hay consejerías.
Y dentro de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad está la Dirección General de Autónomos, Emprendedores, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas, de la cual soy yo la responsable, ¿vale? Entonces, nosotros, como Gobierno, es lo que te decía, ¿qué hacemos concretamente en el proyecto del eSocial Hub, que forma parte de un proyecto global que se llama Startup Madrid? La Comunidad de Madrid ahí lo que ha propiciado es, en este caso es el espacio porque es un edificio de la Comunidad de Madrid, pero lo que hemos buscado es establecer una alianza con Alsalma, con FECOMA, con montones de asociaciones del cooperativismo y de las sociedades laborales, mutualidades, empresas de inserción. Hemos conveniado que ellos van a ser los que operen ese espacio, es decir, la dinámica de actividad diaria la llevan a cabo especialistas en la materia y se combinan actividades vinculadas a la formación de emprendimiento, como si dijéramos, desde el punto de vista de metodológico, si quieres, ¿no? De trabajar en metodologías Lean, en cosas de este tipo, financieras, tal, lo que sería propio de un negocio, y luego toda la actividad propia de la economía social. Y allí se alojan empresas, startups, empresas emergentes, pues a lo mejor chavales que tienen una idea y que necesitan que se les eche una mano. O sea, se busca que represente esa diversidad tan necesaria en la economía social. Entonces, nosotros somos eso, o sea, yo lo que represento aquí es eso, la Comunidad de Madrid. A ti. Bueno, pues muchas gracias. Con esto terminamos la sesión de la mañana. Nos vamos a volver a ver a las 3:30 para ir caminando hasta la Escuela de Gobierno, que es donde tenemos, está mismo aquí en el campus de Somos Aguas, que es donde tenemos la sesión vespertina. Una posibilidad es comer aquí abajo en el comedor de la facultad, una posibilidad que en términos calidad-precio es muy recomendable. Pues nada, muchas gracias y bueno, seguimos. Esto no ha hecho más que empezar. Gracias a los participantes en la mesa. Muy amable.